yo nací en la Gran Tarahumara, en una Okey. misión rarámuri, donde si no sabías transformar el alimento, no había refrigeración, no había electricidad, no había, porque mi mamá nos ponía a hacer que jugáramos a pelar manzanas, porque tenía que envasar 200 frascos o 300 frascos de manzana, de membrillos, de duraznos, porque había que transformar el alimento para sobrevivir el invierno. Desde que el fuego se inventó y empezó a desarrollarse un lenguaje, eh, el acto más humano fue el compartir el alimento. Ferran Adrià dice que la cocina es la ciencia más transversal que existe, porque si tú cocinas tienes que hacer un ejercicio de cantidades, cuánto te cuesta, de dónde viene el producto. Yo tengo más de 40 años dedicados a la investigación de la cocina mexicana y cada vez me doy cuenta que me falta todavía mucho por saber. ¿La Quiroga? ¿Y qué tiene? Gente de La Quiroga, no podríamos dejar de invitar y de tomar en cuenta, por supuesto, el gran badaje culinario que tiene Querétaro para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de La Quiroga y qué tiene. Para mí es un placer poder compartirles a todos ustedes esta grata experiencia. Me acompaña el día de hoy mi querida Olivia González. ¿Cómo estás, Olivia? Pues muy bien, muy contenta, muy agradecida porque siempre comunicar lo que uno ama es un placer. Olivia González, platícanos todo lo que haces. Yo recuerdo, y voy a dar, si me permites, una pequeña introducción, que hace mucho tiempo el cocinar era propio de las mujeres, solo de una parte de la casa, y nunca nos hemos dado cuenta hasta que ustedes, los estudiosos en esto y los másters en esto, nos hicieron favor de acercarnos y aclararnos y decirnos que donde más se gesta la unión familiar y donde se han gestado las mejores cosas es a través de la comida y en la unión de una mesa, y por ahí se parte todo, ¿no? Y ustedes empiezan a crear y a formalizar la comida, y tú, pues, has sido un eslabón importantísimo en el estado de Querétaro. Platícanos, por favor, Olivia, porque el micrófono es tuyo, la sabiduría es tuya y el conocimiento, mi niña. Pues muchas gracias, Pilar. Pues mira, en realidad mi pasión por la alimentación inicia desde mi infancia y como bien lo dices, eh, el ejercicio de la cocina está en la madre, ¿no? Porque pues es la que provee el alimento desde la natura. Sí, claro. Sin embargo, pues es la mujer la que está a cargo de transformar los alimentos y siempre desde con lo que hay. Eh, Claro. y muchas veces es mal, pues es tomada en cuenta solamente para decir qué rico está esto, pero la mujer generalmente en México las cocineras tradicionales o las, madres de familia siempre están del fogón hacia el frente del fogón, dándole espalda y proveyendo del alimento. Sin embargo, actualmente ante la UNESCO, al ser reconocida la cocina como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, se le da esta revaloración al rol de esas mujeres que son portadoras de saberes, porque porque han sido las que han, eh sido guardianas de esa sabiduría, ¿no? De Que de esa de esas recetas que a veces dicen es receta de la abuela, y es muy cierto, y que se va pasando de generación en generación, ¿no? Obvio, supongo que al tú iniciar en esta ardua labor que tienes de no solamente compartir las recetas quizás que se dieron en tu casa y de crearlo y formalizarlo como una licenciatura y darle el poder
y la fuerza que tiene este conocimiento, porque pues qué bueno que se reconoce hoy por hoy así, no se queda como un cocinero sin despreciar con este término a nadie. Supongo que en tu casa hubo algo que te orilló a llegar a esto que vamos a platicar en todo nuestro podcast, ¿no? Pero ¿por qué te gusta la comida? ¿Sí había esa mamá que describes hoy? ¿Quizás es la mamá del fogón? Es la mamá de la sabiduría de transformar alimentos, porque yo nací en la Gran Tarahumara, en una Okey. misión rarámuri, donde si no sabías transformar el alimento, no había refrigeración, no había electricidad, no había, eh, si se sacrificaba un animal en la mañana, había que transformarlo en envasado, en curado, en salado, en adobado, y Como quieras, pero para que no se echara para que a no se perder y echara a perder, conservara. Ajá. porque había que alimentar a 11 hijos, más agregados culturales. Y en el libro de patrimonio gastronómico chihuahuense, cuando, me piden un capítulo para este libro, yo escribo El ejército tragarante de Lucy, y el corrector de estilo me dice, no sé, es trigarante, ¿no? No, no, le digo, es que era un altero de tortillas y la Bueno, primera entrada y salida de manos, entonces era tragarante el que por ejército. bueno, Entonces en el mejor de los casos, creo que te viste muy muy noble y muy cortés, querida Olivia. Y ahorita, por ejemplo, me encantó tu suspiro porque pude ver en tu mirada, esa imagen de tu mamá, de tus hermanos, de la familia, de los agregados, porque además, en esas épocas vivía toda la gente que hacía favor de apoyarnos en casa, ¿no? O sea, era que la persona que estaba al cargo del aseo quizás, o la tía que ya no se había casado, o que había enviudado, y el hijo de no sé quién. Entonces, eran familias sí. inmensas, ¿no? Y entonces, pues, era para todos y además, pues, en México no se perdona la tortilla, pero acompañada con algo. No, no, y además yo siempre digo que qué bueno que no existía tampoco la televisión, ni los derechos de los niños, porque mi mamá nos ponía a hacer que jugáramos a pelar manzanas, porque tenía que, envasar, 200 frascos o 300 frascos de manzana, de, membrillos, de duraznos, porque había que transformar el alimento para sobrevivir el invierno. Exacto, hacerlo perecedero y además, pues, había que entretenerlos, ¿no? Digo, después de 11. Entonces, sentíamos que jugábamos Claro, y hacíamos competencias a ver a quién le salía perfecta toda la la piel de la cáscara. manzana, y mi mamá lo agradecía, porque como eso se azucaraba, se ponía a deshidratar, se hacían nuditos, y en invierno se ponían en una olla con un almíbar, y después se machacaban, y tomábamos la fibra de la piel de la manzana en una empanada de invierno. Entonces, esa sabiduría que mi madre nos heredó y supo, eh, lograr que permaneciéramos vivos Oye, y comiendo rico además. claro, y aquí quiero destacar 2 cosas que me llaman la atención. Una, yo le digo la cáscara de la manzana, ¿por qué la piel de la manzana? Porque es una piel. Okey, o sea, en el término de la gastronomía, lo correcto es la piel. La cáscara es cuando es algo una corteza. Okey, Por ejemplo, de la nuez, una pecana claro, o una nuez de Castilla tienen cáscara. okey. Estas son pieles. Va, es una cosa que vamos aprendiendo. Y, obvio, además, pues, tu mamá, el aprovechar todos estos desechos, por así llamarlos, que esa es la magia del cocinero, ¿no? Como lo dijiste en un inicio, hay que cocinar con lo que hay que aprovechar lo que hay. Supongo que acabas de describir un sabor de una empanada de manzana que yo creo que eso fue quizás algo que te empujó a ser hoy la máster que eres en la comida. La memoria gustativa juega un papel relevante porque es algo tecnoemocional. Te recuerda el sabor de tu infancia, pero también te remite a emociones, al evento de compartir la mesa, de dialogar en la mesa con tus hermanos, entre
discusiones y, risas, chistes y un Claro. poco de todo, pero, pues, la mesa es un punto de encuentro que es maravilloso, y yo puedo decir que es donde se transmiten valores, donde se transmite conocimiento, donde los padres de alguna manera ejercen un poquito, las normas, ¿no? Las normas y la etiqueta del buen comportamiento, por lo menos en la mesa, ¿no? No, en todos lados, pero ahí en con Pero 11 lo veo complicado, eso ya después me lo cuentas. Oye, pero ahorita dijiste una cosa que yo una de mis películas favoritas, porque me encanta la comida, me encanta comer, me gusta cocinar, creo que la gran mayoría de la gente, no todas, pero bueno, sí comer, ¿no? Y la película de Ratatouille ablanda a uno de los personajes que era, bueno, un hueso duro de roer, cuando le viene esa memoria gustativa de su infancia en la que dice el ratatouille, que es esta comida que le el recordó, el ¿no? ego. Sí, y le hablando el ego, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que es algo que sí se da, ¿no? Sí puedes ablandar a alguien, sí puedes llegarle a alguien por medio de esta memoria gustativa, como dices tú, de este sabor que te recuerda y dices, ay, ¿cómo le hicieron para este sabor? Y te remonta a tu infancia o te remonta a un lugar, a un país, a un momento, ¿no? Sí, claro, yo creo que el olfato es el sentido más fuerte que tenemos y está asociado íntimamente al paladar, al gusto. Si pierdes el olfato, en gran medida pierdes el gusto. Entonces, eh, porque a la hora que hueles algo, te recrea también, eh, en qué momento estuviste en contacto con algo que te agradó tanto o que te disgustó tanto, porque hay aromas, que no te gustan porque estuvieron asociadas a un evento Sí, sí, de dolor, desagradable, claro. como las Sí, flores exacto. de un velorio, ¿verdad? O sea, no se habla tan, pero hay que decirlo, ¿no? Hay personas que no toleran el aroma de nardos, por ejemplo, porque estuvieron asociadas a un momento triste. Y bueno, eso Y es válido, y eso no quiere decir que sea malo el olor. no. Por ejemplo, ¿cuál sería tu ratatouille, por así llamarlo, de tu infancia, por el sabor de tu infancia que más te recuerda, además de las empanadas de manzana que te acabo de decir que se me antojaron a mí? El Había un potaje que mi madre hacía eran chícharos secos, que aquí en la Sierra Gorda, después de investigar toda la cocina de comunitaria, le llaman, los alberjones. Ujú. Pero mi mamá, pues, había estufa de leña, no había gas. Entonces, el potaje se ponía a cocer desde la noche anterior, que era un cocido seco. Le llamaban cocido seco a una especie de, eh, los huesos de la res, se les ponía salcura, para colgarlos y que estuvieran secos. Deshidratados, Y ajá. lo Secos, poco que quedaba de carne se pegaba al hueso y, como dicen, la la más mejor rica. carne es la pegada al hueso. Entonces, eh, se ponía a cocer durante toda la noche. Y llegar a mediodía con un frío intenso y comerte un potaje de chícharos secos con ese cocido, bueno, he estado en muchos países del mundo, he comido con los mejores chefs del mundo y nunca he comido algo que me emocione tanto como ese potaje. Qué belleza, porque en cómo transmites esto, percibo en ti algo que yo creo que es básico, y no sé si lo hiciste con esta intención, porque tengo que compartirle a la gente de La Quiroga, que además de ser una máster en la comida, eres psicóloga. ¿Lo mezclas? ¿Haces trampa? ¿Lo pensaste? ¿Por qué fue? Porque ahorita obviamente, pues seguro te ha de haber tocado, servirle a alguien
que aplicas la psicología tanto para cocinar y a veces en el servir, porque hoy por hoy también es algo de lo que se les enseña, ¿no? Entonces, cuéntame, porque te reíste y algo hiciste. No fue circunstancial. Mi llegada a la gastronomía fue porque siempre dicen que la cabra tira al monte. Claro, sí. Entonces, me he dedicado a la educación siempre, primero con estimulación temprana con niños, el Instituto Ujú. Alegrías, Ajá, bueno, sí. de donde fui socia. Yo hacía los menús, para para que todos los niños aprendieran a comer, porque se aprende a comer por imitación. Entonces, de repente a la mamá que le tocaba llevar el lunch de los niños, le decía: "Te tocó sopa de calabacitas". A mí no me gustan las calabacitas, ¿y cómo hago una sopa de calabacitas? A ver, siéntate. Y daba recetas. Siempre me encantó compartir lo que sabía de cocina, Que eso porque lo fue aprendiste en casa. porque Ujú. fue algo innato. Y fue lo que me llevó posteriormente a analizar por qué en México la cocina francesa, o sea, siempre estábamos volteando al extranjero y los modelos educativos en gastronomía eran modelos importados. Y decía, a ver, con el bagaje de la gran cocina mexicana que tenemos, no tenemos metodologías para enseñar cocina mexicana, porque damos por hecho que como somos mexicanos sabemos mucho de cocina mexicana. Ajá, o sea, no nos bastaría la vida. Claro. Yo tengo más de 40 años dedicados a la investigación de la cocina mexicana y cada vez me doy cuenta que me falta todavía mucho por saber del de los sabores, de los ingredientes. Antes de que se pierdan, tenemos que seguir documentando. ¿Cuál fue el movimiento? Porque lo que acabas de decir es muy cierto. ¿Cuál fue el movimiento? Y seguro tú lo sabes, que provocó que se volteara a ver a a la cocina mexicana y darle ese lugar a la cocina mexicana, porque vino un boom de restaurantes de lujo, con que ahora la comida mexicana se sirve de determinada forma, con porciones pequeñas, muy a la usanza francesa, con el uso de cualquier cantidad de especies que tenemos aquí, de combinaciones de diferentes partes y de diferentes regiones de la República. ¿Cuál fue el movimiento que provocó esto? Porque hay que agradecerlo. En el 2003, la UNESCO, ya existían los patrimonios materiales. Eh, la UNESCO, que es esta instancia para la cultura y las artes, universales, eh, dio cabida a que también existían los patrimonios inmateriales, como es el cine, la danza, el teatro, las bellas artes. Entonces, y dentro de esos patrimonios inmateriales, se le dio espacio a la cultura gastronómica, Okey. porque la cocina es cultura. Claro, claro, lo Entonces, acabas de decir en toda la sí. extensión de la palabra, desde que estás en casa, desde que sales. Lo primero que haces cuando llegas a un país es ir a un restaurante típico, preguntas qué es lo más típico de la región, incluso en México, ¿no? Vas a cualquier estado vecino de aquí de Querétaro y vas y dices: "¿Qué será lo de A la los región?", ¿no? mercados, A ¿no? los mercados, que ahí es donde se come excelente, ¿no? Conoces mucho la cultura a través de sus sabores. Entonces, México empieza a armar un expediente, porque la UNESCO te pide todo un, eh, sustento de por qué quieres que tu cocina, y fue la primera cocina que se postuló en el mundo. La de México. La de México. Desgraciadamente, no prosperó el primer expediente porque el expediente se llamaba México Pueblo de Maíz, Ujú. y fue en Francia, y los franceses, pues, muy celosos, pero también rigurosos, dijeron: "A ver, ni siquiera son autosuficientes en el maíz que consumen, somos importadores de maíz". Eso es una verdadera vergüenza. Entonces sí, Sí, claro. empecemos porque también no estamos haciendo tan bien las cosas, ¿no?
y posteriormente se va 5 años después, en el 2010, a Nairobi, con el expediente del paradigma de Michoacán, de las cocinas ancestrales, donde eh, las portadoras son las cocineras tradicionales que eh, congregan a la comunidad. Es un acto comunitario, es un acto de milpa, donde se transforma el ingrediente a través de saberes, a través de, de comunión y sobre todo también que está en actos cotidianos el alimento como un eje de cohesión. Sí, es totalmente cierto, ¿no? Diario existe eso, desde la comida más rápida, la menos condimentada, el gourmet, el como quieras, pero es algo que se hace diario, ¿no? Sí, No, una vez al día, pero se hace en el quienes lo mejor de los hacemos, ¿no? casos tendríamos que comer 3, pero por lo menos Una vez, ¿no? una y Sí, bien. exacto. Entonces, eh, pues se da pues este reconocimiento a la comida mexicana porque me parece una maravilla y dejamos nada más de catalogar que somos el maíz, porque además del maíz hay demasiadas cosas. Claro, cabe mencionar que esto es milenario porque se rendía un culto al maíz, ¿no? En México y hoy es una vergüenza, como te decía, que ya no, pero vemos que como lo mencionaste, no es parte de la cultura de México la comida y del mundo, ¿no? Sí, Todos los países llevan de la mano la alimentación, la comida, lo típico. Ha habido guerras por por un alimentos, ¿no? alimento. Sí, Y posiblemente los peores acontecimientos que vayan a suscitarse es por alimento, claro, las porque hambrunas. porque también hoy, pues, desgraciadamente, México no produce suficiente alimento. Claro, ¿y qué hacen, por ejemplo? Vamos a hablar un poco más de lo que tú haces, porque lógico, es aterrador que no se genere teniendo una tierra tan bondadosa como México con su clima y lo que ofrece, pero bueno, esos son otros temas. Sin embargo, lo que es importante es la seriedad y la formalidad que le dieron para llevarlo a la educación, ¿no? ¿No les costó trabajo a ustedes hacerles creer a los papás y a la gente que esto es una licenciatura, que esto puede ser un doctorado, una maestría, una gastrodiplomacia, que lo acabo de escuchar? Por favor, dime cómo llegamos de una cocina que me la estoy imaginando, la de tu casa, como aquellos fogones, obvio, con ollas de barro, con cucharones de madera, y cómo lo vamos llevando a tal grado que hoy tenemos una gastro Gastrodiplomacia. gastrodiplomacia. O sea, ¿qué es esto? Por favor, experta, platícanos. Pues mira, te voy al principio y sí costó mucho trabajo hace 24 años, personas que estaban, eh, en un TEC de Monterrey, por decir algo, estudiando ingeniería, y de pronto le dicen al papá cuando supieron que se iba a abrir IGES: "Es que quiero estudiar cocina". ¿Cómo? Y más un hombre, Un que hombre, les fascina, porque hay hombres hoy por hoy muy buenos y chefs muy muy reconocidos, pero mucho. la cocina es de las mujeres, ¿no? Empezamos a reprimir desde ahí, La ¿no? cocina, de los castillos era cocina de hombres. Ujú. Y cómo no evolucionamos, ¿no? Al contrario, lo hacíamos a un lado, ¿no? Pero bueno, retomando el tema de la ingeniería, Y, perdón, ¿no? pues, ¿para qué necesitas una licenciatura para aprender a cocinar? Dicho por uno de los más grandes cocineros, considerado el más grande cocinero del siglo, Ferran Adrià, dice que la cocina es la ciencia más transversal que existe, porque si tú cocinas tienes que hacer un ejercicio de cantidades, cuánto te cuesta, de dónde viene el producto, Y es estamos hablando de la sustentable, no es preparación, sustentable, claro. sanidad, química de alimentos, transformar un ingrediente de lo crudo a lo cocido, eh, qué gana, qué pierde, Al alto qué vacío, ¿cómo le hacemos? nutrimentos, Claro. sí, entonces es una ciencia muy vasta, muy completa y además que nos la deberíamos de tomar más en serio porque de hecho debería estar
en la cuestión de la salud, porque somos lo que comemos. Si nosotros llevamos, eh, el hecho de no comer bien tiene sus No, por implicaciones. O supuesto. tienes una desnutrición o tienes un problema De que salud, de peso, de de que se refleja por todos lados, ¿no? o obesidad si comes de manera desordenada. Entonces, sí, realmente esta ciencia debería estar en el ámbito de la salud. Claro, Pero porque ustedes cumplen con cocinar, hablando estrictamente de un chef, de un cocinero, de alguien que estudia desde un curso especial de repostería, o se va a una licenciatura, se va a una maestría, o se va a una gastrodiplomacia. ¿Qué hace la gastrodiplomacia? Te enseñan a que, además, obviamente, de cocinar, porque no nada más vas a cocinar, acabas de decir, las medidas, cómo hacer un producto al alto vacío, cómo llevar una determinada cocción, etcétera. Pero el trato, el montar un platillo y el servir a alguien es sumamente complicado. es la relación del hombre con el hombre. ¿Y qué te hace más amable? Compartir un alimento. Y esto ha sido históricamente desde que las culturas, eh, no sé, desde que el fuego se inventó y empezó a desarrollarse un lenguaje, eh, el acto más humano fue el compartir el alimento. Claro, hoy por hoy eso es un acto de nobleza, ¿no? Yo te comparto en mi casa y te invito a mi casa, entonces ese es un acto de diplomacia. Quiero pensar que entonces ustedes reúnen esta situación de la diplomacia, del recibir, de saber cómo servir. Pero primero tienes que analizar la antropología de la alimentación. Tienes que entender cómo evolucionó el hombre a través de la alimentación y cómo se desarrollan las sociedades y, y cómo las sociedades han desarrollado también estrategias eh, para conquistar a otras. Claro, Y el poder blando es conquistarte a través de la comida, la comida, porque arte, además, cultura. y sabes qué, hablando meramente de ser una persona diplomática, pero si te quiero castigar, te la quito, ¿no? Claro, Y te dosifico la comida, o sea, el poder de la comida es, ¿no? Porque hay gente que si no come y no toma agua, pues sí, se mueren, ¿no? Entonces, te la voy a dar en virtud de que respondas esto en cuestiones de un castigo cuando vamos a otras cosas. Pero hasta en eso se pone a prueba la comida. claro, y aquí es, en esta maestría, justamente lo que se trata es de ver cómo un país, no sé, los mejores ejemplos que hay ahorita, países que han conquistado al mundo con su alimento, pero también con su cultura, con muchos fenómenos que tienen que ver con eh, las marcas de país, la marca país como Italia, por ejemplo, Italia es el fenómeno más notorio históricamente. Sus aceites de oliva, sus aceites balsámicos, sus quesos, Tus vinos. sus vinos, Y su café que no tienen, su café que no tienen, pero lo han hecho parte de ellos, es pero impresionante, ¿sí? hicieron los mejores tostadores y hicieron los mejores instrumentos o sea, ellos también han conquistado a través de la ergonomía y el diseño de productos. Sí, sí. Entonces, Italia es un gran ejemplo, pero países que en las últimas décadas han cambiado la fisonomía como países, Tailandia. Sí, claro, ha invitado el sabor de su comida, porque antes decíamos Tailandia y decías, ay, no, ¿a qué voy? Entre lo lejos, entre que desconocías hasta muchas veces su ubicación. Y hoy lo lograron a través de la comida. A través de la comida han cambiado hasta su superávit, porque Tailandia tenía muchos problemas de pobreza Claro, de y abusos, de y todo. de abuso de todo tipo, y de pronto ellos ahora te invitan a que vayas
a conocer Tailandia y te sumerjas y tengas una experiencia inmersiva en una clase de cocina, donde vas y recolectas los ingredientes y te transmiten toda su cultura en un taller de cocina y te enseñan todo lo que tiene que ver con su cultura y luego te dan un masaje y Todo lo que y es Tailandia, y exacto. te hablan de lo importante que es el alimento para sanar el cuerpo, para sanar el alma. Entonces, Tailandia, si vas a cualquier parte del mundo, hoy en Estados Unidos ves un montón de restaurantes tailandeses, ¿Aquí? masaje Sí, thai y todo. claro, claro. Y bueno, otro gran ejemplo es Corea. En el 2009 se planteó eh, crear la cocina coreana en el mundo. Hoy tienen 160 institutos de idiomas Rey Saigon, que financiados por el gobierno coreano, te conquistan a través del idioma y a través de la cocina. ¿Y crees que México está, cercano a eso, que ha logrado eso México, o está muy muy alejado a una gastrodiplomacia, o ahí vamos? Tenemos todavía mucho trabajo por hacer como denominaciones de origen. Tenemos pocas denominaciones de origen. Tequila, Tequila, mezcal, mezcal, sí. sotol, ese, Sí. y mango ataulfo, café de Chiapas, chile habanero, pero ¿Qué es cuando de origen? O sea, que lleve, ¿nos explicas, por qué tiene que ser ese nombre de origen? denominación de ¿Denominación de origen, origen? es una certificación y llegar a una certificación es una tarea donde se requieren muchas estrategias porque tienes que pasar por normas muy estrictas para que un producto pueda viajar. Oye, Olivia, y bueno, hablando de la comida, ya hablamos de México, ya hablamos de Tailandia, ya hablamos de Corea, Querétaro. ¿Qué hay con las enchiladas queretanas? ¿Sí son, no son? Las gorditas de maíz quebrado, ¿qué pasa? A final de cuentas, la comida de Querétaro, hay gente que me dice, es que Querétaro no tiene algo típico. Entonces, sácanos de esa duda, tú que eres la máster, para aquellos que se atreven a decir esto de Querétaro, ¿qué pasa con este término de Mi, las pas- enchiladas? Mi pasión por la comida y por la comunidad, si nací en una comunidad rarámuri, aprendí de la cocina rarámuri y aprendí a amar a esa cultura. Cuando llego a Querétaro y empiezo a ir a los mercados y a los poblados, por alguna razón siempre he estado como, soy curiosa y siempre me ando metiendo en, en investigación, ¿Haces bien? Pues lo este, traes. Sí. eh, ver a las cocineras y preguntarles, oiga, ¿este platillo tiene tal cosa? Sí, oiga, pero también tiene esto. Ah, también tiene. Y le pone, ¿y cómo lo hace? No, pues lo guiso, pero sabe asadito. Ah, primero lo aso entonces me di cuenta que al preguntarles, ¿ha escrito su receta? No. ¿Alguien más en su casa lo hace? No, pues mis hijas me ven. Entonces, ¿ves el riesgo de que una cocina pueda perderse por la falta de estar documentada? Claro, Me hice el propósito, en aquel entonces estaba el secretario, un querido amigo que creo que compartimos, por Raúl supuesto. Parisi, y fui y le dije, Raúl, es importante que Querétaro tenga por lo menos 20 platillos que tengan sentido de identidad. Y para que un platillo tenga un sentido de identidad, tiene que estar forjado en ingredientes que da la comunidad y que da el entorno, ¿no? No, Claro, no, no no tengo, traído, ¿de dónde? no Sí. me tengo que traer un foie gras para que Entonces no es de ponerlo no en, so entonces no es enchilada queretana. entonces, Sí, sí. entonces, él me apoyó, eh, creyó en mí para que hiciéramos un trabajo documental
donde fuéramos a fuentes históricas, entender cómo se redefinió la cocina mexicana o la cocina queretana a partir de la llegada de los misioneros. ¿Quiénes habitaban este territorio? Los cazadores-recolectores, los chichimecas que pues andaban en la caza, la recolección, pero ya había intercambio de mercadería con los territorios cultos, los toltecas, los mexicas, que venían a este Sí, a este cruce, este paso, territorio, sí. este cruce de esta línea divisoria de Aridoamérica, Mesoamérica, a intercambiar pues pieles por sal, Claro, comida, a final de porque cuentas. al cazador recolector le hacía falta la sal para salar la carne de una ardilla o de un venado para poderla conservar en el tiempo. Entonces, estos intercambios de mercadería pues ya se daban desde la prehispanidad. Entonces, documentar esta cocina de un nopal en penca, Uy, delicioso. Ya estamos aquí, todos tenemos hambre eh, en este podcast. era Claro, un acto de sabiduría de cómo emplear la penca madura para hacerla abrirla, un claro, un contenedor, continente, claro, un contenedor, un contenedor. sacarle un poco del relleno, de la pulpa y a lo mejor un poquito más de nopalitos tiernos y lo que hubiera a la mano. Claro, lo que No, dices tú, ¿no? Yo creo que todo surge, Olivia, a través de lo que hay en la mano y es bastante creativo la inteligencia. ¿Por qué un nopal y no un cactus, no? ¿Por qué no otra cosa? Y cómo han ido fusionando y cuántas cosas no han salido por error, ¿no? Cuán- o la observación, la importancia de saber en qué momento yo voy a cazar la ardilla, en qué momento tienes que estar buscando las madrigueras, tienes que estar en contacto con lo que realmente va a ser tu sustento. Entonces, todo eso te da la pauta para decir, eran gente sabia, que con poco sabían mantener eh, el equilibrio de su alimentación. y por ejemplo, dices que hay que observar, que hay que ver, que fuiste retomando, me interesa un poco esta plática con el secretario de Turismo en aquella época, Raúl Parisi, para poderle dar el crédito merecido a la comida de Querétaro y saber de dónde era, cómo vino, que imagino que es un estudio muy largo, muy interesante. ¿Y cuáles podrías decir tú que son los alimentos o las especies o lo que más podría caracterizar a Querétaro, no las especies, los alimentos más característicos de Querétaro que se usan más de la comida queretana? Por épocas, la cocina de cazadores recolectores que sigue viva porque tenemos mucho ñañú en el semidesierto, en el sur del estado, en Amialco, la mayor población La de comida recolectora, hablamos cocina de ñañú, verdura, los las hortalizas. quelites, los hongos, había muchos lagos, ¿Ok? ajolotes, charales, pues ahora sí Lo que que había. cada Volvemos quien, a lo mismo, sí. eh, entonces siguen preservándose. Tenemos un libro de cocina indígena del sur del estado de Amialco que salió desde el 2005, mucho antes que saliera el libro de cocina y cultura en Querétaro, porque Raúl desgraciadamente se fue y ya no tuvimos la oportunidad de difundir todo lo que se había Documentado. recabado, Ajá. documentado, porque fueron cocina indígena, cocina conventual, porque en Querétaro se Claro. establecieron grandes conventos y aquí en estos conventos se dio el mestizaje culinario, porque ya los españoles querían, añoraban su sazón, añoraban sus ingredientes y entonces fueron fusionando con la cocina de lo que había aquí, Claro. pues el tamalito relleno de carne de cerdo,
o sea, la masita eh, de un tamal sin carne, sin la manteca de cerdo, pues Sí. no, yo no quiero comerme un tamal prehispánico ahorita, ¿verdad? Pues debe de estar, O sea, era seco, así, bueno, me lo imagino seco, ¿no? Pero pues se comía hasta el mezquitamal, que era un tamal de harina de mezquite para el sustento y ante la pobreza y ante la escasez, ¿no? claro. Entonces, son las cosas que nos hablan de también de la sustentabilidad, de que eran hombres sabios que sabían aprovechar lo que el entorno les daba, pero ya las monjitas, pues, eran grandes potentadas. Claro, y además estamos hablando que quizás muchas eran hijas de españoles y otras eran ya criollas, ¿no? Ya con la mezcla del mestizaje, y entonces ahí viene una bronca en la que se juntan diferentes paladares y sale esta maravilla, ¿no? El libro de la doctora Giapsi Arias, de Místicos Sabores del Convento, que son de las clarisas, te habla de toda una ciudad, eh, dentro del Por convento. supuesto. Porque las, monjas entraban con sirvientas, que eran indígenas, Claro, que las y cuidaban, ¿no? entonces Sí. pero también les cocinaban, y entonces, pues, la indígena quería que supiera chilito, y la criolla, pues, eh, entonces, pues, de ahí surgen esta mezcla de este balance para poderte comer un chile del convento que lleve como un poquito de piloncillo en el quesito para que les sea agradable a ambas, ¿no? Qué magia. Y eso estamos hablando del convento, Olivia. Y si nos vamos al monasterio, en los hombres varía también el Claro. paladar y el gusto, porque yo lo veo, yo tengo en casa hijos y si yo no le pongo proteína o carne a la comida y les doy solo una pasta o solo un caldo sin pollo, porque a mí me gusta, ¿dónde está la carne, no? Y estamos hablando de que los placeres de los hombres en la cuestión culinaria es muy diferente al de las mujeres, ¿no? Entonces, hasta ahí viene una situación de tratar de negociar, bueno, pues vamos a comer, pero lo pongo aparte porque yo soy ahora con estas cosas de el vegetariano y el no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo puede cambiar? Porque los dos estaban al servicio de Dios, por así llamarlo, en un convento, hombres, mujeres, y en un monasterio, los hombres, y cómo puede, me imagino ese momento, ¿no? Variar la alimentación. La cocina de hombres es más, básica. Sí, sí, Eh, claro. los peroles, los pucheros y bueno, ahora sí que ellos eran más sí estaban más dedicados al adoctrinamiento, a otras labores, mientras que las monjas, su intelecto generalmente estaba en recrear las Claro, recetas. lo dijiste hace un rato al principio de nuestra conversación, Olivia, lo traes, ¿no? Desde que traes a un hijo tienes la oportunidad de poder ser madre, tienes la alimentación de manera inmediata desde que está en tu vientre. Las que no, también como que yo creo que es algo que está, ¿no? El tenemos que servir, el tenemos que proteger, el tenemos que alimentar, ¿no? Sí. Y no es parte de nuestra No, genética, es, ¿no? Sí, es algo de lo que no nos podemos librar. Es exacto, es un acto de exacto. de Dios y así nos tocó, y qué bueno, porque también en eso llevamos muchas Claro, ventajas, como ¿no? los hombres tienen su parte también genéticamente hablando de ser el que provee, el que protege y el que hoy se mete a cocinar, pero regularmente son cosas más básicas, como dices, quizás la carne asada, quizás una pasta. Ahora ya se hacen gastronomías maravillosas los hombres, ¿no? Y también metidos en la repostería y bueno, de los Sí, no. mejores chefs del mundo, pero yo creo que todo este movimiento de la comida sería, bueno, interminable. Iges, me encanta que me cuentes un poco de Iges, esta escuela culinaria que está aquí en Querétaro. ¿Cuánto tiempo tiene aquí Iges? A nivel, licenciatura, 24 años este septiembre, 10 años como un centro de capacitación y que generó, pues, muchos diplomados, trajimos gente de muchas partes del mundo, Fuiste la enseñamos primera en sí, Querétaro. fuimos los primeros y además también fuimos la primera licenciatura en todo el Bajío. ¡Qué Teníamos maravilla! aquí
chicos de Guanajuato, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de Fuiste pionera de algo que nadie creía o no tenía mucha credibilidad, ¿no? sí, yo ahorita con la licenciatura en enología y sommeliería, bueno, los propios vitivinicultores, que aquí no hay esa, eh, pues, herencia, porque los viñedos son relativamente Nuevos, nuevos. ¿sí? No es como, los del viejo mundo, ¿cuántos siglos tienen, no? Sí, claro, Y los claro. en América del Sur, inclusive, que ya son tercera o cuarta generación en En chilenos, Chile, en en Argentina, argentinos, en sí, uruguayos, ¿no? sí. Entonces, eh, también nos hace falta profesionalizar el campo, porque la mejor uva es la que se cuida desde su plantación, desde saber los nutrimentos que tiene la tierra, si Claro, esa uva, esa simiente se va a dar, si hay los nutrientes adecuados o no, porque hoy mucho ensayo y error, a veces hay plantaciones donde la mitad de las vides no se dan. claro. Y ahí se trabaja, ¿no? Porque lo hacen en la Baja, lo hacemos aquí en Querétaro, el lograr que la uva llegue y se estrese a como lo hacen con los cambios drásticos de temperatura que regularmente se daba en Europa, como bien dices, en América del Sur, y se dé ahora aquí, es una magia, ¿eh? Porque a final de cuentas no tenemos ese clima extremo que se vive en la Baja California. Pero tenemos microclimas Claro, y si se trata con especialistas, porque hay agrónomos, hay ufólogos, hay, eh, biólogos, todo tiene que ver, todos ¿no? los Sí, especialistas que están dentro de un mapa curricular de una licenciatura en enología, pues es un plan de estudios de 4 años, porque primero es la tierra, después la vinificación y después la sommelería, cómo tomas el vino, pero también cómo lo vendes, porque, pues, ya tengo la bodega llena, y sí, ahora, claro, a ver, ¿cómo comercializo? ¿Cómo claro. diseño una etiqueta? Hay que ir aprendiendo, todas las cuestiones, ¿cuánto me cuesta mantener un viñedo? Claro, claro, y todo eso no lo vemos cuando vemos una botella, cuando vemos un plato, cuando vemos un restaurante ya puesto. Algo debe de hacerte muy feliz, además de todo esto que me cuentas, que veo que lo disfrutas, porque no hay nada, y a mí me pasa, que hacer tu chamba, pero que te encante. Pero a mí me encanta, que soy directora, que he tenido muchos años en esto, ver alumnos míos hoy en puestos políticos cuando se acercaban y me decían: "¿Puedo faltar? Porque estoy trabajando", y decía: "¿Vas?". O los veía que se esforzaban muchísimo, y yo los veo, a más de ser unos triunfadores, ocupar puestos importantes dentro de lo que es la comunicación y al frente de las direcciones que he estado. En tu caso, ¿qué placer te produce el ver quizás a un chef? Y si es que existe alguien renombrado de tus alumnos, de tus exalumnos, que hoy digas: "Ese ese chamaco, si yo no hubiera estado en la cocina de mi mamá con, ¿cómo eran los tragarantes? Ajá. No estaría donde está", ¿no? Entonces, ¿tienes alguna situación así? Sí, tenemos, muchos egresados que son punta de lanza como empresarios, franquiciarios como Rock and Ribs, por ejemplo. Okey. Eh, pues podría mencionar algunos, pero también tenemos muchos en el extranjero. Tenemos en Alemania, en Finlandia, en Australia, en Estados Unidos. Una de las mejores sommeliers de whisky que está en Estados Unidos es egresada de IGES. Restaurantes eh, en el Puerco Negro en Santa Mónica, en California, Okey. en varios lugares del mundo que están haciendo, honor a la cocina mexicana. Claro, y eso es una maravilla porque además, en tu caso, no es solamente el decir: "Eduqué bien", sino esto que amo tanto trasciende fronteras, ¿no? Amo la comida, la disfruté. Yo quisiera que un día me invites a probar ese caldo que me acabas de describir de los chícharos, porque estoy viendo la manera de de dónde sacar el hueso de la res, porque se me antojó, y como vi tu cara, yo sí quiero que si un día lo haces, me invites, Olivia, por No favor. voy a tener que hacer tenemos un centro de investigación y voy a tener que
hacer un trabajo previo, yo creo que va a ser de meses, pero de que lo voy a tener que replicar porque ahora en mi tesis de maestría de gastrodiplomacia hago todo un replanteamiento, inclusive de la propia cocina queretana, porque hace 20 y tantos años que empezamos a documentarla, tenía una visión. Hoy a través de todo lo que del mundo tan cambiante, de la globalización, de todos los fenómenos que se están dando, hay que replantearnos las cosas y tener plataformas diferentes. Entonces, en esa tesis agradezco justamente a mi clan que me dio todas esas herramientas para hoy decir, qué bello lo que tú dijiste, hacer lo que nos llena el alma, ¿no? Claro, que te apasiona y encima lo enseñas y encima lo vas pasando Y de generación en generación. además ganas dinero por Pues oye, hacerlo. qué maravilla, a mí como es que me encanta acá. Oye, Olivia, en verdad yo no podría, como lo decíamos hace un rato atrás de los micrófonos, nos llevaría días a hablar de todo lo que es particularmente la comida en México y del mundo. Yo creo que esto es algo que a todos nos da placer, nos gusta. Y en nuestro podcast, pues tenemos estos invitados que nos hacen honor de estar con nosotros y siempre tenemos una dinámica, ¿no? Aquí tenemos dos artículos fundamentales. Uno es este excusadito que fue una filosofía muy particular de mi señora productora que me decía, Pilar, te vengo a regalar este excusado. Y le dije, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dice, pues mira, cuando la cagues le jalas, ¿no? Y entonces me pareció maravilloso. Y entonces dije, lo voy a compartir con la gente de La Quiroga, ¿no? Entonces, todos se acuerdan de algo en que la han cagado, unos más, unos menos, y es una palabra pues muy coloquial, a veces no tan diplomática como es aquí con muchas veces en los invitados, pero algo, Olivia, en lo que te hayas equivocado, en lo que hayas digo, lo voy a echar ahí, le voy a jalar. En muchas cosas. Yo creo que soy una persona de prontos que sueña en grande y creí tener la posibilidad de tener una universidad de primer mundo en un terreno inhóspito que está en la Cuesta China y me aferré muchos años, gasté mucho dinero y terminé por tener que decir, no va a ser posible, porque pues el mercado se empezó a abrir, empezaron a abrir muchas universidades, muchas escuelas con gastronomía y pues la verdad es que tardé porque soy a veces un poquito, una amiga me dijo, no digas que eres necia, ponlo en positivo, di que eres tesonera, tienes el tesón de seguir, eres claro, te fijas un objetivo y eso está muy bien. Pero a veces sí Pues soy, sí, sí. te obsesionas, claro. ¿Te frustras quizás? Di que eres perseverante. Sí, Pues, claro. más bien sí, soy muy necia. Eres terca, mija. Entonces sí, perdí mucho dinero, mucho tiempo, pero bueno, yo creo que todos en la vida tenemos derecho a equivocarnos y a refrendar, y hoy en donde estamos, donde nacimos, nos hemos reconstruido y hacemos lo mejor que podemos en ese espacio donde estamos. Pues entonces ya le jalamos por ahí. ¿Y cuál sería entonces aquí a Ladino, Ale? ¿Qué le vas a pedir a Ladino? Pídele a nuestra querida lámpara maravillosa de La Quiroga, que pues al menos aquí te vamos a ver si te logramos tu deseo, si nos lo puedes compartir. ¿Cuál sería tu deseo, Olivia? Pues que a Querétaro le vaya muy bien, que a Querétaro le vaya muy bien con la identidad gastronómica. ¡Wow! Eso está maravilloso. Porque se viaja para tener una experiencia y a mí me encantaría. Tengo más de 15 años enseñando, somos certificadores en la norma de cocina queretana. Somos el primer estado en tener una norma de certificación en cocina queretana por el Conocer.
Guau, es que Entonces, vale la pena. Guau. eh, ¿por qué no poner en las cartas un apartado que diga el rincón de los sabores queretanos? Y que no, una golondrina no hace el verano. Un restaurante o 2 que vendan algo de cocina queretana. Si tenemos más de 300 recetas documentadas y estandarizadas solo para que se las apropien y le pongan un contexto histórico, y el que venda el plato pueda decir: este garbanzo en amarillo de la fiesta patronal de San Miguel Arcángel, o este pollo al cuñete, que era una forma de preservación en la época en la que no había refrigeración, ni el aceite de oliva y el vinagre podían conservar el producto en el recipiente, ¿no? Es una forma de contar una historia, y cuando le pones un contexto al plato, el plato te sabe mejor. Claro, le pones la historia como siempre está. Bueno, Olivia, pues sin duda alguna todo hablar contigo lleva y transforma te invita a probar, ¿no? Te lleva a la magia del conocer a la comida. Y bueno, pues qué bueno que estuviste con nosotros. Me encanta la gente de Querétaro, la gente que ve por Querétaro, la gente que hace por Querétaro, que vive en un Querétaro y que nos convive su experiencia y su día a día. Gracias por ser parte de este Querétaro. Digo, no soy ninguna persona en particular, pero sí soy una queretana que ama su estado y que me encanta lo que hace la gente por Querétaro, y hoy tú lo haces con la comida y con la educación. Gracias, Olivia, y hemos llegado pues a la parte final de nuestro podcast. Agradecida porque nos hayas visitado y nos compartas tu experiencia. Pues la agradecida soy yo, porque contar esta historia de lo importante que es que trabajemos por la identidad es porque a todos nos va a ir mejor. Un buen plato con un buen vino queretano debe de ser la mejor forma de hacer una diplomacia por Querétaro, por México y de aquí para el mundo. Así es, no se diga más. Gracias, producción. Yo soy Pilar Quiroga. Gracias a la gente que hace posible, mi gente adoradísima de iPlay, nuestros amigos de B52, Uteca Querétaro y toda la gente que nos escucha a través de La Quiroga. Gracias, producción. Gracias. La Quiroga. ¿Y qué tiene?